Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Vamos a dar comienzo a la primera parte del simposio que coordinamos junto con los colegas Bruno Ragazzi y con Tomás Vera Barros. Bruno es de la Universidad Nacional del Nordeste, al igual que yo, Lucía Caminada, y Tomás Vera Barros es de la Universidad de La Rioja, es profesor allí. Y bueno, el simposio se titula Cuerpos en la intemperie, formas narrativas en las literaturas de la Argentina, abandono y crueldad en los espacios de provincia. Bueno, en esta primera parte tenemos 4 ponencias, y después, bueno, por suerte están bastante vinculadas las mesas, porque apenas terminamos empieza la segunda parte. En el orden que está previsto, empezaríamos con Valeria Noguera, que bueno, Valeria es de la Universidad Nacional del Nordeste, egresada de allí, pero bueno, es maestranda en la UNR y doctoranda en la Universidad Nacional de Córdoba. Como se notará un poco en mi voz, la verdad que estoy un poco congestionada, entonces bueno, quedamos de acuerdo con Valeria para que no tengan que padecer un poco también mis problemas para hablar, o sea que ella va a leer toda la ponencia, eh, así que va a ser como más cómodo que estemos turnándonos. Así que bueno, el título del Lucía, Lucía, estás muteada. ¿Se escuchó el título? Afectos, desplazamientos y transformaciones en el desierto, las aventuras de la China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta ponencia, y antes quería aclararles, bueno, ya lo deben saber, que tenemos 15 minutos, yo por ahí les voy a estar escribiendo, o voy a interrumpir cuando falten 3 minutos. Y al final vamos a armar un debate. Entonces, bueno, le doy la palabra a Valeria, quien va a ser la que va a exponer por las dos. Bueno, hola, buenas tardes a todos y todas. Buenas noches, Lucía. Bueno, voy a leer unos párrafos que escribimos junto a Lucía, de reflexión y de análisis en torno a las aventuras de la China Iron de Gabriela Cabezón Cámara. Nos centraremos en el estudio de la novela Las aventuras de la China Iron de Gabriela Cabezón Cámara, con el fin de resaltar las identidades construidas en la frontera de lo clandestino, de los devenires marcados por nomadismos afectivos y errancias. En este sentido, los espacios de la infancia y lo rural se intercalan en el cuerpo de la China, quien nació huérfana, como parida por los yuyos, y quien se une a Liz, Rosa y Estrella, formando una comunidad humano-animal que sigue la lógica del cuidado. Una comunidad que encuentra la unión sin ser comunes. Una inglesa, una china, un gaucho y un perro. Con la cual se desplaza finalmente hacia un espacio desértico idílico en el cual se hará presente una comunidad posible. Es importante resaltar aquí que la protagonista de la novela, publicada en 2017 por Cabezón Cámara, es la mujer de Martín Fierro, y es un personaje descartado en el poema de José Hernández. La escritora rescata a esta china, le da y la inserta en el espacio desértico, donde se embarca junto a una inglesa, un perro y un gaucho, en un viaje iniciático en el cual tendrán lugar una serie de mutaciones. Proponemos entonces que en la China Iron el desplazamiento hacia el espacio rural, pensado históricamente como el lugar de la barbarie, la violencia y el abandono, aquí funciona a la inversa, como una espacialidad segura para el desenvolvimiento de estas corporalidades disidentes que se reúnen en torno a una comunidad por venir.
El desierto y los desplazamientos. La literatura decimonónica argentina, en su mayoría, pensó el espacio simbólico del desierto como lugar depositario de sujetos que no se encuadraban dentro del proyecto fundacional de un Estado homogéneo, blanco y heteronormativo. El desierto se configuró históricamente como el lugar de retraso frente a la idea de progreso, y las corporalidades que allí habitaban eran enmarcadas dentro de lo bárbaro en la dicotomía civilización y barbarie. La literatura de Cabezón Cámara retoma esta tradición, pero por el contrario piensa y propone este espacio como un lugar que se aleja del hostil y que se acerca más bien a un lugar seguro para el desarrollo, como parte de la constitución de los sujetos, y como espacio de transformaciones de los mismos y como un sitio de afectos colectivos. Pensar el lugar que tiene la Pampa en la construcción del Estado del siglo XIX es pensar en un lugar otro que al mismo tiempo se encuentra emplazado en la geografía de la nación. En las ideas de Sarmiento, el desierto se constituye como el mal que aqueja a la República, como la soledad, el despoblado sin habitación humana. Es el lugar en donde, cito, al sur y al norte acechan a los salvajes, que aguardan las noches de luna para caer, cual enjambre de hienas sobre los ganados que pasen en los campos y sobre las indefensas poblaciones. Cierro cita de el Facundo. El desierto posee una doble existencia, real y simbólica. Un lugar que tiene, abro cita, el poder de yuxtaponer en un solo lugar real múltiples espacios, múltiples emplazamientos que son en sí mismos incompatibles. Cierro cita de... Es este espacio que aqueja a la República por su inmensidad, pero también es el lugar a conquistar y urbanizar para concretar el progreso. Como lugar literario, en las aventuras de la China Iron, impregna toda la narración. Abarca el pasado y el futuro de la protagonista. Allí suceden tanto el viaje como las transformaciones en conjunto con los demás sujetos. Allí también, en su profundidad, se hará presente una tierra acogedora de una comunidad utópica, a quienes se unirán y con quienes compartirán una atmósfera idílica en donde, abro cita de la novela, había centro, ya lo dije, ni una ruca más grande que la otra. Cierro cita. Donde no existen las relaciones de carácter jerárquico, donde pueden ser madres y padres, hermanas y hermanos, los hijos e hijas son de unos y de otros, y en donde los sujetos se fusionan en intimidad con la naturaleza. Así también, en esta tierra adentro, tendrá lugar el perdón de la China a fierro. La constitución de estas corporalidades se establece con y a partir de esta naturaleza hostil, desértica. Tanto en el discurso de la China como en el de Hernández, personaje que dirige la estancia que visita en el capítulo El Fortín, aparece el desierto visto desde concepciones distintas, representantes también de las relaciones dicotómicas que derivan de civilización y barbarie. Mientras el estanciero describe las tierras desde valores negativos para un funcionamiento correcto de una sociedad, el paisaje desértico como lugar de carencia, no peoples, no ways, no other farmers, no cultures, cita en la novela, y al mismo tiempo atribuye esta característica a los sujetos marginales, abro cita de la novela, son de tierra, mi lady, iguales a la tierra, se hacen de lo mismo que comen y no salen nunca del barro del final. Cierro cita. La China Iron, en contraposición, establece que nació huérfana, o más bien hija de los verdes y violetas que suavizaban la ferocidad de esa pampa, frente al dictamen como si tuvieran parido los yuyos de la negra que la crió. A diferencia del estanciero, la China ve en la pampa, abro cita de la novela, un mundo hecho para que viaje el sonido en todas direcciones. Cierro cita.
es decir, el lugar de la infinitud y la posibilidad de libertad que la iguala a las aves. Abro cita de la novela. El desierto parecía ser un marco, una planicie amarronada, igual para donde se mirara, un plano en el que se apoyaba el cielo como si no hubiera más en el mundo. Estar en la pampa era, entonces, como planear en un escenario que no parecía tener más aventuras que las propias. Cierro cita. El desierto en el que se desenvuelve la China se distancia espacio-temporalmente de aquel baúl de madera en el que se escondía en su niñez y que establecía como lugar de tranquilidad, pero que, paralelamente, representa lo anterior. El espacio cerrado se contrapone a la apertura que le ofrece el desierto. Abro cita la novela. Es lo que tomo hoy mientras el mundo parece amenazado por lo negro o lo violento. Cierro cita. El desierto entonces se presenta como lugar fértil para múltiples posibilidades de ser aquello que dentro del cajón no podía ser y sobre todo un lugar de liberación. De la misma forma que aparece en el discurso de Hernández, es el desierto un lugar amenazante para el blanco colonizador, también representado en la figura de Elizabeth al principio de la historia. Es Liz quien, a la novela, vivía con el temor de ser tragada por esa tierra salvaje. Tenía miedo de que nos devorara a todos, de que termináramos siendo parte de ella, como Jonás fue parte de la ballena. Cierro cita. Es también esta Liz del inicio del relato quien designa el espacio de la carreta como el emplazamiento seguro frente a la amenaza. Una serie de mutaciones ocurre a lo largo del recorrido por la pampa. La China, que al principio de la narración se encuentra en el espacio de la tapera, del barro y del polvo, que representan una temporalidad pasada, una vida con la negra que la crió y con Fierro, una vida de opresión, violencia y soledad, se encuentra en ese mismo espacio con el animal radiante Estrella, y desde entonces, abro cita, no hice más que buscar ese brillo para mí. Cierro cita de la novela. En este territorio encuentra un nombre asignado por Elizabeth, que luego mutará y fluirá al igual que su género. Se genera así un lugar de refugio en donde junto a su perro se une a la inglesa y al gaucho con quienes forman esta comunidad de ambulantes. A medida que se desenvuelve el viaje, los sujetos mudan, fluctúan y se renombran. Rosario deviene en Rosa o Rose. La China Fierro en Josephine Iron Star, en Joe, en Joseph Scott, en un good boy o en un chico rubio. Y Elizabeth en Liz. De la misma forma, las relaciones entre ellos también viran. Rosario deja de ser un desconocido para pasar a ser adoptado por estas dos mujeres, que a su vez, en medio del viaje, entablan una relación sexoafectiva. Los nombres y los discursos fluyen y se fusionan, y las identidades también. Hacia el final del viaje, en el espacio de la pampa húmeda, la díada entre la China y Liz se desplaza hacia otro tipo de relación de carácter comunitario. Oscar, el marido de Liz, besa a la China. Abro cita de la novela. Me dijo que su familia era mi familia y que la mía era la suya. Cierro cita. En efecto, en este nuevo espacio, Liz ya no es inglesa. Fierro adopta el nombre de Kurusu y es jefa. La China Iron puede ser mujer y puede ser varón. En este nuevo espacio, el nosotros se escribe con mayúscula y resalta la idea de una subjetividad que deviene de un colectivo diverso, portavoz de ese suspiro polifónico y de la relación íntima con la naturaleza. Abro cita de la novela. Somos primero del viento, del río nos fuimos haciendo ese verano de fiesta. Afectos, comunidad. Al retomar los orígenes que fundan la poética nacional alrededor de la espacialidad del desierto como rasgo característico, la escritura del vacío pasa a ser entonces la gran programática del lugar propio para la nación. En este sentido, el desierto se forma de imágenes en torno al horizonte, a la llanura, al vacío y al despojamiento. Abro cita de la novela. Tampoco sabía yo qué era un desierto,
aunque me daba cuenta de que tanto vacío no podía ser naturaleza en esa pampa. No sabía que un desierto era justamente eso, un territorio sin población, sin árboles, sin pájaro, casi sin vida. Cierro cita. En un principio, lo inanimado se asocia a esta planicie triste y carente. Al respecto, Fermín Rodríguez explica: desierto es entonces el nombre para una ausencia de política, una operación discursiva con el poder de atrapar la imaginación al evocar en negativo la plenitud ausente de un Estado-nación por venir. Cierro cita. Este desierto de la imaginación decimonónica se transforma en el siglo XXI en un espacio posible donde migrar y huir del conurbano bonaerense. Del deseo de cambio y transformación nace un desierto verde y fluvial, emergente de una realidad subrepticia y paralela. Este espacio nuevo o diverso que se identifica al desierto vaciado es el de un desierto que se engendra tierra adentro, desbordante de vida, rumores, música y gemidos. Es interesante notar en esta dirección cómo se mixtura la imagen del desierto con la del río, conformando una suerte de desierto verde entre lo fluvial y el polvo. Abro cita de la novela. Migramos cuando la niebla, la voraz tatina del Paraná, se traga todo, cuando los amaneceres son de una ceguera blanca y solo puede discriminarse una cosa de otra por el sonido. En el caso de que sean cosas que hagan ruido, el grave del agua pegándole a la isla, el rítmico de los golpes de unos remos en el río, el agudo de los chillidos y los trinos de los huiras y los ladridos próximos y remotos de todos los perros de la isla y de las otras islas más o menos cercanas. Cierro cita. Como hemos dicho antes, en las aventuras de la Chinayron, el desplazamiento de los personajes se da en el desierto, pensado históricamente como el espacio salvaje, vacío y violento. Sin embargo, aquí funciona de modo opuesto, ya que opera más bien como lugar de acogimiento para el desenvolvimiento de estas corporalidades disidentes que se reúnen en torno a una comunidad heterogénea. El río y el desierto operan como espacios que se cruzan permanentemente en el viaje, configurándose como lugares compatibles para formar un hogar y amparar la variada comunidad de animales y personas que se involucran en las aventuras de la China. Para reflexionar en torno a los afectos, leímos la propuesta de Ben Anderson, quien sugiere leer las atmósferas como la creación a partir de afectos colectivos que, contradictoriamente, se encuentran a su vez determinados y no. Tienen que ver con la subjetividad y su constitución en torno a lo humano y lo desechable, es decir, materialidades que oponen el objeto y el sujeto. Los afectos colectivos que se desprenden de estos espacios forman parte de las experiencias vividas a lo largo de la formación subjetiva. Por eso, al pensar en el desafecto que caracteriza la condición del sujeto, tanto como su espacio no habitable, donde es transformado en materia residual, proponemos corporalidades que se vinculan con desiertos prometedoras de cobijo, lo cual nos lleva a repensar este espacio literario en relación con lo político y lo nacional, y la disposición biopolítica de las corporalidades. El devenir nómade promueve así la empatía y conexión. Abro cita de la novela. Mi casa, el mundo, se me hacía paraíso. No recuerdo haber experimentado antes esa inmersión en las vicisitudes de la luz. Cierro cita. El hecho de viajar y cambiar de rumbo y lugar no genera un sentido de desamparo, sino más bien de cobijo. Desde esta lectura, abro cita de Braidotti, los desplazamientos nómades designan un estilo creativo de transformación, una metáfora performativa que permite que surjan encuentros y fuentes de interacción de experiencia y conocimientos insospechadas. Cierro cita. Tal como se presentan las aventuras por estas tierras baldías, divagar y andar sin rumbo promueve orgías,
amistades, borracheras, y van generando una comunidad No hay ningún nosotros si no hay otros. Comunidad y hogar se construyen sobre las bases de la itinerancia. Y por eso, abro cita de la novela, el hogar siempre nos parece pegado a la tierra, aun cuando sea un barco. Cierro cita. Por eso la casa encara, abro cita, mi vida aérea y mi hogar bamboleante en la carreta. Cierro cita. Raramente los desplazamientos aseguran, en este caso, ese hogar llevado a cuestas en formas de, abro cita de la novela, un hogar, algo que le confirmaba que lo suyo no sería la intemperie. Cierro cita. Por lo tanto, entonces, el sentido de comunidad, que no necesariamente se vincula con el de pertenencia, se presenta así en estos desplazamientos de modo afectivo, en torno a rituales de afecto y gestos festivos. Es interesante entonces notar cómo la periferia y lo alejado en este caso fomenta tanto la diversidad como el sentido de tribu, entendido el término en su sentido coloquial, es decir, como una suerte de gran familia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Valeria, por leer también, o sea, la parte de las dos en esta ponencia. Bueno, y voy a dar lugar ahora. Ay, me perdí, no me veo. Bueno, voy a dar lugar ahora acá está, a la ponencia de Sofía Kriach, quien pertenece a la Universidad Nacional de Cuyo, y su obra se titula Escrituras diversas, tópicos comunes, la intemperie y lo ominoso en la narrativa mendocina. Bueno, te doy la palabra, Sofía. Bueno, buenas tardes, gracias. Yo tenía un PowerPoint que envié, si no lo comparto yo, pero habían pedido que lo enviaran con anterioridad. A ver, Luz, por ahí ella... Bueno, no sé si lo puedes compartir. Fíjate si lo puedes compartir o no. sí, Sofía, está habilitada la opción para que vos puedas compartirlo desde tu computadora. Sí, lo escucho bien. Dice que Sofía que está habilitada para que vos puedas compartirlo. Así bueno, que lo comparto yo. así es más fácil porque vos podés ir corriendo de acuerdo también a tu Bueno. esposa. Lo tenía por si acaso abierto, pero no sé por qué no me da la opción. Perdón. No me está, que me está compartiendo otra cosa. ¿Alguien más está compartiendo al final? Porque me dice que no puedo compartir mientras otro participante está compartiendo. No, era tu pantalla la que se estaba compartiendo. A mí me parece que Bruno estaba probando, pero a ver, Sofía, proba. Ay, no me deja. Bueno, ¿No te deja compartir? Bueno, ahí lo comparto yo, si no. Me dice que es por cuestiones Sofía, que no sé si te lo comparta? No, Bruno, deja que así termino de coordinar bien. Bueno, te está, preocupes. está. Sí, pero yo no sé si en todo caso Luz lo tiene que compartir, no sé si es el equipo de, a ver, me parece raro que no. Si lo tenés a mano, Lucía, lo podés Sí. compartir desde ahí. Ajá. A mí, Bueno, vos me está en pasando todo el caso, drive ahora. ¿cómo? A mí recién me están pasando un drive con
con los archivos, todavía no lo tengo a mano, entonces como para no dilatar. Bueno, lo comparto. En todo caso, Sofía, cualquier cosa, fíjate si podés volver Sí, si no, bueno, no importa. Yo lo voy abriendo y vos podés empezar. Podés empezar sin el Sí, PowerPoint. sí, Bueno. porque me pedía cuestiones de seguridad que se ve que no están... Configuradas. No te Ajá. preocupes, bueno, ahora yo te lo voy a compartir, pero vos podés ir empezando si querés. Y no, porque si no me pide salir, cambiar la configuración de seguridad y salir de la reunión, entonces no. E igual son imágenes como para ilustrar nada más, así que no hay problema, perdón, ya arranco. Bueno, arranco nomás. Mendoza es conocida por ser la provincia que le ganó al desierto. La tierra del sol y el buen vino, como reza su eslogan turístico, exhibe un arbolado envidiable que sombrea todas las calles de la ciudad capital. Presume de grandes extensiones de viñedos y de frutales, y posee numerosos diques y embalses que se aprovechan también como balnearios. Sin embargo, como señala una de las principales investigadoras de la cultura de la provincia, Mendoza da cuenta de una realidad bifronte, y, cito, junto al verdor del oasis encontramos extensos desiertos peligrosos, tierras de la sed. Eso en palabras de Marta Castellino. Así, en una provincia periférica que dista 1000 kilómetros de la capital del país, encontramos otras periferias más marginales, más profundas. Al nordeste, las extensas áreas desérticas de Guanacache, y al oeste, la ríspida cordillera de los Andes. Los y las escritoras de Mendoza, incluso aquellos con proyección internacional, han proporcionado con su literatura vivos testimonios de esos espacios marginales de la provincia. En esta exposición, enmarcada en un proyecto mayor de recuperación y sistematización de la narrativa mendocina entre 1950 y 1976, proponemos recorrer algunos de esos textos. Bueno, ahí veo que se ve. Guanacache, el desierto que fue mar. La capilla, que se levanta sola encima del Peladal en medio del monte bajo, sin viviendas ni construcción permanente que se le arrime, se abre para las fiestas de la Virgen. Únicamente entonces tiene servicio de sacerdote que llega de la ciudad, allá por la lejanía, de una parroquia de igual devoción. Los peregrinos y los mercaderes arman campamento. Se van pasando los 9 días entre rezos y procesiones, las noches atemperadas con costillares dorados, con guitarra, mate y carlón. Abayay presenció un casorio de laguneros, muchos bautizos de forasteros. Así comienza Abayay, uno de los relatos más conocidos de Antonio de Benedetto. Bueno, ahí era la foto para mostrar el contraste, bueno, de lo que se vende y también del otro lado del paisaje de Mendoza, ¿no? Si querés pasar y quedarte en la de... No, más adelante. Ahí, bueno, la capilla del Rosario en La Valle. A pesar de la recurrente vinculación con la gauchesca y el espacio mítico de La Pampa, para el lector mendocino describe con mucha precisión y claridad la zona de Guanacache y las multitudinarias festividades en honor a la Virgen del Rosario que se llevan adelante en octubre de cada año en la Capilla del Rosario, esa pequeña iglesia de la foto anterior, construida, según se cree, en el siglo XVII y reconstruida luego del terremoto de 1861, en medio del desierto de La Valle, ¿no? Haciendo referencia al texto de Abayay. A solo 34 kilómetros de la capital, La Valle es uno de los departamentos más antiguos. Sus habitantes originarios eran los huarpes, un pueblo pacífico, laborioso, sedentario, que vivía principalmente de la agricultura y la pesca, y en menor medida de la caza. Durante el siglo XIX fue una de las áreas agrícola-ganaderas más importantes de Cuyo, irrigada por las aguas del río Mendoza, que nutría las llamadas lagunas de Guanacache o del Rosario, nombre este último dado por los colonizadores. De allí que a sus habitantes se los llame, hasta el día de hoy, y tal como aparece en el cuento de Benedetto, laguneros. A principios del siglo XX, con la llegada de los inmigrantes, quienes trajeron, entre otras cosas, la vid, comenzaron a construirse una serie de diques y canales para irrigación agrícola, especialmente vitivinícola, que afectó gravemente los ríos y cursos de agua que alimentaban el complejo lagunar, el cual con el correr de los años se secó casi por completo. Los pobladores originarios de la región tuvieron que resignarse a habitar un crudo desierto que los sumió en la pobreza. La travesía de Guanacache fue, desde los siglos XVI a XIX, un espacio de tránsito, de pasaje,
Cito a Nicolás Lobos: puro vacío entre los oasis y las ciudades de Mendoza, San Juan y San Luis. Ya Sarmiento, en su Facundo, señalaba lo inhóspito de estas geografías. Cito: media entre las provincias de Mendoza y San Juan un desierto que por su falta completa de agua recibe el nombre de travesía. El aspecto de aquellas soledades es por lo general triste y desamparado, y el viajero que viene de Oriente no pasa la última represa o aljibe de campo sin proveer sus chifles de suficiente cantidad de agua. Fin de cita. Esa extensa zona, señala Fabiana Varela, fue desde el siglo XIX refugio de indígenas de variadas etnias, de asesinos y malvivientes, y también de los restos de las montoneras vencidas por las tropas unitarias y luego liberales. En síntesis, un desierto geográfico y simbólico en el que se oponían el Estado y la barbarie, la dominación y la resistencia, la libertad y el trabajo con patrón, la riqueza y la pobreza. Es en esa zona de Guanacache donde Abayay lleva adelante su insólita empresa ecuestre: vivir montado para expiar las culpas por un asesinato. Si querés pasar, un personaje típico de ese espacio, el paisano, se apropia del lugar que habita para un fin completamente atípico: imitar la práctica de los estilitas de la antigüedad que se subían a una columna para permanecer alejados de las tentaciones mundanas. Así se fusionan el desierto de Cuyo y el desierto simbólico teológico, desregionalizando, podemos decir, el espacio regional. Ahora bien, Di Benedetto equilibra la escritura de manera tal que la región no se diluya, y mientras desenvuelve la dimensión universal del ser humano culpable y penitente, las referencias a la flora, la fauna, los habitantes, las costumbres, son constantes. Espacio regional y desierto expiatorio se fusionan en la escritura y conforman un mismo escenario dramático, el de la intemperie física y metafísica. El escritor vuelve a ese desierto en varios textos. En su célebre relato Caballo en el Salitral, la historia absurdo-existencialista se desarrolla en aquellos parajes que marcan el límite entre la civilización y la barbarie, en aquellas tierras salitrosas que ahondan la sed humana y animal. Pero aquí nos interesa rescatar un cuento poco conocido, Pez, también del volumen Absurdos, como Abayay, que el escritor señaló junto con Abayay como uno de sus preferidos. Pez narra la historia de Lumila, una mujer inválida que, postrada en la cama de un paupérrimo rancho, aguarda por la noche la llegada del marido, quien ha ido a beber y a jugar al boliche. El hombre regresa y se arroja en la cama junto a ella, pero herido en el pecho, muere después de haber empleado sus últimos halitos de vida para llegar hasta allí. La narración entonces se demora en ese transcurrir de Lumila junto a su hombre muerto, sufriendo por la urgencia de sus necesidades que no puede afrontar sola, la desatención de los animales del rancho y la hostilidad de la naturaleza que la rodea, como el sonda, bueno, ese intenso viento seco y caliente propio de la región cuyana, que bueno, nos genera mucho malestar a los mendocinos. Finalmente logra ponerse de pie por sí sola, pero cae, se hiere y uno de sus perros, paradójicamente llamado Fiel, le lame la herida con voracidad ante el horror de la mujer, que intuye que el can hambriento la devorará. Consecuente con el pudor que caracteriza a Di Benedetto, el funesto final se sugiere, pero no se narra. El escritor vuelve entonces a elegir como espacio las jirafías de Guanacache. Ahí tienen como ejemplo en la foto la imagen de uno de los precarios ranchos de la región. Lumila y su marido son puesteros del desierto, es decir, esos personajes anónimos que ayudaban a Abayay en su travesía, familias pastoras de cabras. La cabra es la vaca del pobre, decía Daray Lucero, que habitan en humildes ranchos apartados unos de otros. Como señala Lobos, el término puesto, en oposición a construcción, señala una instalación precaria y provisoria. Cito: aunque lleven 100 años viviendo allí, están de paso, no son los dueños de la tierra, tampoco la mejoran, son arrieros y no gauchos, como decía Daray Lucero. Simplemente se han apeado y han desencillado por algunas décadas, por algunos siglos. Los puesteros del desierto de la Valle son nómadas inmóviles. Fin de cita. Lumila y su esposo son ejemplos de esos pobladores condenados a una existencia de indigencia y soledad en un lugar inhóspito. En este relato aparece de forma clara la sequía de las lagunas de Guanacache, que dejó esas tierras salinas e infértiles. Lumila oye los cascos del caballo de su marido porque las cerraduras del animal golpean sobre las conchillas de moluscos que tapizan el suelo. En sueños se imagina joven y caminando descalza por el arenal, pisando conchitas de mar, mientras el agua le lame los pies y los cubre de espuma. Despierta, recuerda una leyenda que la aterroriza sobre un enorme pájaro con cuerpo de pez que se posa en el agua que antes había, cito, grande como el mar.
Más tarde vuelve a soñar con la laguna, donde una tormenta azota las canoas de totora de los pescadores, cuando el monstruoso pájaro pez vuelve a aparecer y el horror la despierta. Como en Abayay, el desierto es la intemperie, y si éste no tenía casa y por tanto protección, Lumila, con su rancho paupérrimo, tampoco lo tiene, como bien lo demuestra el azote del viento sonda dentro de su habitación o el ataque del perro. Pero el sufrimiento no se debe solo al desamparo de los cuerpos. Lumila, con sus sueños de agua, no busca simplemente que calmen su sed, sino que alivien su absurda existencia de invalidez y soledad. Y aquí se agrega un elemento nuevo, el de lo ominoso. Das Unheimliche, traducido como lo ominoso o lo siniestro, es descrito por Sigmund Freud en un artículo de 1919 que lleva ese título. Lo ominoso se emplaza dentro del orden de lo terrorífico, de lo que excita angustia y terror, pero que es difícil de definir tajantemente. Se trata de un sentimiento contradictorio en el cual lo conocido se muestra extraño, lo espantoso afecta repentinamente a las cosas familiares. Cito a Freud: lo ominoso es aquella variedad de lo terrorífico que se remonta a lo consabido de antiguo, a lo familiar desde hace largo tiempo. Fin de cita. Familiar es el pájaro y el pez, pero su fusión resulta monstruosa y por eso la figura aterroriza a Lumila. Familiar es Fiel, uno de los tantos perros del rancho, pero se torna terrorífico cuando la mujer percibe que su sangre ha despertado el hambre del can. El animal doméstico se vuelve contra su amo. Lo siniestro emerge de constatar que el extrañamiento y el peligro pueden germinar en lo más íntimo, en lo más familiar. El desierto de Guanacache es el espacio elegido por otro escritor mendocino, coetáneo, amigo de Di Benedetto, Alberto Rodríguez, ahí si querés pasar, conocido como Alberto Rodríguez hijo, por eso siempre la H, porque su padre fue un reconocido folclorólogo y tenía el mismo nombre. Espacio elegido para sus novelas, pero con un estilo y una intención absolutamente diferentes. Su primera obra, Matar la Tierra, de 1952, desarrolla la historia de Justo, un inmigrante español que intenta infructuosamente subyugar la tierra para cultivar la vid, y de Nahuel Quintún, un viejo mapuche sobreviviente de la campaña del desierto, que vive esperando en vano la remesa de alimentos y de vicios que el gobierno solía enviarles para mantener tranquila a la población. Rodríguez muestra tanto la violencia del inmigrante que vino a hacerse la América y no pudo, como la extrema miseria en la que viven los habitantes originarios del desierto. En su siguiente novela, Donde haya Dios, de 1955, se dedica plenamente a recrear con todo el realismo posible lo segundo, las penurias de los restos del pueblo huarpe que habita las otrora lagunas. La historia se abre con la imagen de una parturienta colgada del techo, como era costumbre indígena, aunque retorciéndose de dolor y de sed. La vaca que agoniza en su búsqueda de agua, el entierro de un niño, el hambre, la violencia hacia las mujeres, el alcoholismo, la explotación, son solo algunas de las pinceladas de la cruda pintura que Rodríguez traza sobre el desierto y sus habitantes, con un estilo marcado por la plasticidad y la dramaticidad. La afanosa imitación de la lengua coloquial, que por momentos resulta casi ininteligible, es también otro de sus rasgos sobresalientes. Lo ominoso no es aquí algo indefinible, sino explícito. El esposo que atenta contra la esposa o el hijo, los animales desprotegidos por sus dueños, todo es funesto en la tierra del desamparo. Bueno, acá también ello hace referencia a el escritor y folclorista Draghi Lucero, específicamente a su novela La Cabra del Plata, que narra la historia de un profesor universitario recientemente jubilado que decide abandonar la ciudad de Mendoza para irse a vivir a Guanacache como pastor de cabras, pero lo saqué porque si no se hacía muy extenso. Perdón, Sofía, porque yo ahora les voy a interrumpir, porque no sé si se lee el mensaje. No, para decirte que quedan 2 minutos nada más. Bueno. O 3, no hay nada. Sí, no, estamos bien entonces, perfecto. Bueno, a ver. Si querés pasar de diapositiva, bueno, vamos al otro lado de la cordillera. Al oeste, en el otro extremo de la provincia de Mendoza, se levanta la cordillera de los Andes, la otra periferia, quizás conocida principalmente por la Odisea sanmartiniana del cruce a Chile. Bueno, acá también, por razones de tiempo, no puedo profundizar en la literatura que recrea este espacio. Sí, quería nombrar algunos relatos muy interesantes de Di Benedetto, como El Puma Blanco, que es una especie de Moby Dick clave regionalista, o Nagros y Hombre con Renos y Felino de Indias, donde bueno, recrea estas geografías, pero siempre en clave dibenedettiana. Es decir, relatos en los que se pone en juego la intemperie del espacio con la intemperie metafísica de sus protagonistas. También podemos nombrar a otro escritor
mendocino por adopción, que es Abelardo Arias y su novela La Viña Estéril. Pero cuando pensamos en la cordillera, Iberna Codina es la escritora en la cual asociamos ese espacio, tanto en los relatos que componen el volumen La Enlutada, de 1966, como en su premiada novela Detrás del Grito, de 1960, Codina se obstina en denunciar la explotación y miseria en la que viven inmersos los habitantes de la zona cordillerana, al sur de la provincia, en los límites con Chile. Gendarmes, puesteros, arrieros, mineros, cuatreros, contrabandistas. La vida dura de estos personajes se encuentra eco en las inhóspitas y frías regiones montañosas, haciendo que el paisaje geográfico y el paisaje humano se ensamblen consumadamente. Al igual que Rodríguez, Codina también recurre al coloquialismo para dar cuenta de los modos de hablar de la región. En este caso, bueno, las variantes dialectales de la frontera argentino-chilena. Bueno, y a modo de conclusión, en los años 50 y 60, cuando publican los escritores aquí abordados, son recurrentes en el campo intelectual argentino los debates acerca del ser americano, latinoamericano y el ser nacional. La polémica también tiene lugar en el campo literario de las provincias, como Mendoza. Algunas voces proponen una nueva sensibilidad en la representación del paisaje humano dentro del regionalismo imperante, mientras que otras, a partir de cuidadas elecciones compositivas y un arte de narrar que elude todo pintoresquismo y documentalismo, ponen en cuestión esta poética, provocando tensiones en el campo literario local y nacional. Bueno, allí una fotito de los escritores. La narrativa mendocina da lugar, por un lado, a una literatura regionalista tradicional que recupera leyendas y modos de vida vernáculos como forma de componer las raíces de lo cuyano, como hace Draghi Lucero. Por otro lado, reconocemos una literatura comprometida y de denuncia social, en la cual el sujeto que importa es el sujeto social, colectivo y marginado, como en Codina y Rodríguez, quienes toman elementos de las principales líneas del realismo regionalista imperante, pero para elaborar relatos crudos y desgarradores, alejados de todo costumbrismo o pintoresquismo. Y tenemos también una literatura enfocada más bien en el drama humano, en su existencia individual y los problemas metafísicos que la aquejan, en la pluma de Di Benedetto y de Abelardo Arias. En ellos el espacio reconocible sufre cierto extrañamiento en virtud de una escritura precisa en el que la forma y las lecciones compositivas cobran protagonismo. Bueno, lo que yo había puesto en la diapositiva anterior era un poco para ver estas tensiones en el campo mendocino. De un lado, un fragmento de un ensayo de Iberna Codina, donde ella plantea su visión de lo que debe ser la novela argentina, enmarcada en un profundo americanismo, y el cosmopolitismo o la postura borgiana de Di Benedetto. Lo que quería remarcar acá es que es evidente que esta histórica oposición entre capital y provincias también se replica al interior de las provincias, en este caso Mendoza, y bueno, reverberan estos binomios ciudad-campo, americanismo, cosmopolitismo, centro-periferia. Con estilos muy distintos, las voces aquí recuperadas tienen en común la representación del espacio regional provinciano, ya sea el hostil desierto al oeste, ya la fría zona cordillerana al este, o los más amables paisajes del sur. Relatos y novelas construyen infaustas historias de provincia, escenarios e imaginarios diversos para expresar el desencanto compartido ante una modernización que no solo no llega a todas partes, sino que produce y profundiza desigualdades, sobre todo en las zonas marginales de la provincia, periferia de la periferia. Tal como conversan los campesinos al comienzo de Caballo en el Salitral, que es la cita que está al final. Y Sofía, estamos con el tiempo, disculpa que te interrumpo otra vez, pero ya pasaron como 8 minutos. Ay, perdón. Bueno, ahí la cita al final de estos dos personajes hablando, para mostrar cómo son la periferia de la periferia. ¿Será Sani el volador? No puede si Sani le está dando la vuelta al mundo. ¿Y qué, acaso no estamos en el mundo? Así es, pero eso no lo sabe nadie aparte de nosotros. Perdón, pensé que estaba bien con el tiempo, lo había calculado. No, está bien, o sea, eso en realidad fueron 19 minutos. Lo que pasa es que nos dijeron así que en la coordinación que hacemos como... Pero está súper interesante y bueno... está perfecto, perdón. Se podían leer las citas. Muchísimas gracias, Sofía, por tu presentación, bueno, súper interesante, como bueno, creo que todo el simposio, por suerte,
Bueno, son presentaciones me parecen muy interesantes. Bueno, muchísimas gracias y le voy a dar el lugar ahora a Laura Fandiño de la Universidad Nacional de Córdoba, que va a presentar Cuerpos, Afectos y Espacios en Cometierra de Dolores Reyes. Bueno, gracias Laura y te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Sí. ¿Podrías dejar de compartir la pantalla? Sí, ahora voy a dejar. Listo. Bien. En la última década se publicaron diversos textos literarios que han ido configurando un territorio particular dentro de las literaturas argentinas. Algunas de las características que permitirían pensar este conjunto como un corpus específico no residen en una suerte de homogeneidad estética, sino por el contrario en propuestas diversas que sin embargo coinciden al menos en los siguientes aspectos. Están escritos por mujeres, sitúan los mundos ficcionales en espacios alejados de cualquier centro de poder político, económico, cultural, y las historias están protagonizadas por mujeres y otras identidades de género en disputa con o que ponen de relieve las violencias del sistema patriarcal que las atraviesa. Estos textos entablan un diálogo fecundo con nuestro contexto cultural, traduciendo afectos y sensibilidades que escapan a la razón instrumental, para situarse en la vía de una razón que valora y pone en escena una visión sentida. Dan cuenta así del entorno socioafectivo en que son producidos, por cuanto capturan y ponen en primer plano insistentemente problemáticas de espacios marginalizados, de cuerpos y sensibilidades históricamente vigiladas y castigadas, o bien negadas y silenciadas por las formas institucionalizadas del contrato social moderno. Las desapariciones de personas, la trata de mujeres, la violación, los femicidios y travesticidios, esto es, las diversas formas de abandono por parte del Estado, son algunos de los temas por los que transitan estos textos. En esta instancia propongo una lectura de Cometierra, de 2019, primera novela de Dolores Reyes, que apela a un principio constructivo o motivo central, el de la bruja vidente. Por medio de esta figura, las intuiciones, los sentires, pensares y los cuerpos en interacción con la naturaleza no conquistada, los saberes y rituales, traman lazos con lo ancestral no visible, lo misterioso, rehuyendo todo saber oficial que opera como ente de control, domesticación, prohibición y castigo. A partir de este motivo me interesa de manera particular pensar en la articulación de espacios, cuerpos y afectos en el entramado de relaciones entre los personajes. Dicho entramado proyecta un mundo que pone en evidencia la vida precaria y al mismo tiempo la obstinada resistencia por sobrevivir. La bruja, un arcaísmo revitalizado. El motivo de la bruja se inserta en el linaje de una extensa tradición literario-cultural y en este sentido su centralidad en la novela de Reyes puede comprenderse como la reactivación de un arcaísmo cultural latente, esta es una categoría de Michel Maffesoli, es decir, como un elemento de la cultura que se mantiene latente con el caudal de sentidos que se le fue adhiriendo a lo largo de la historia y que es recuperado y refundado para ser resignificado en distintos contextos. Junto con las numerosas versiones de la bruja legadas por la literatura, desde la infantil hasta, por ejemplo, el personaje de Sícorax en La Tempestad, un antecedente clave para pensar en esta figura en Europa, pero también en América, con posterioridad a la conquista, es el estudio de Silvia Federici, Calibán y la bruja, mujeres, cuerpo y acumulación originaria. En este texto, la bruja representa un conjunto de sujetos femeninos que el capitalismo ha perseguido históricamente, pero no ha logrado destruir. Cito: la hereje, la curandera, la esposa desobediente, la mujer que se anima a vivir sola, la mujer ovea que envenenaba la comida del amo e inspiraba a los esclavos a rebelarse. Fin de la cita. Esta figura plantea entonces un desafío a las estructuras de poder, lo que dará lugar a discursos y prácticas que desembocarán en parte del principal objeto de estudio de Federici, la criminalización de las mujeres y la caza de brujas. Centrado en el estudio de la dominación de grupos subalternos, el texto de Federici no profundiza en la práctica y el sentido de la hechicería. El interés y la relevancia de esta temática en la cultura latinoamericana y particularmente en el interior de Argentina se advierte en el estudio historiográfico de Judith Farberman, Magia, Brujería y Cultura Popular de la Colonia del siglo XX, que permite observar a las brujas como sujetos de agencia de los actores populares. Específicamente, la práctica del arte de la hechicería y la magia, en los casos estudiados por esta investigadora, se liga históricamente a posiciones socioeconómicas de marginalidad,
la hechicería opera como un resquicio para el mundo plebeyo que busca revertir las relaciones de poder desfavorables. Frente a la incapacidad de explicar y domesticar sus poderes, las brujas se erigen como lo otro estigmatizado, castigado por la racionalidad patriarcal y sus instituciones. En la novela, este arcaísmo se revitaliza en un movimiento pendular de conservación y renovación que recupera la imagen tradicional de la bruja en su relación con lo ancestral oculto, ligado a la tierra, pero también con el estigma de la marginalidad. Cometierra es el apodo que identifica a la protagonista. La palabra compuesta alude literalmente a la práctica de ingerir tierra, que le permite atravesar umbrales espacio-temporales para poder ver en su mente y conocer las causas de la desaparición de otros personajes, así como el destino de estos. En relación con ello, el personaje no puede, como la mitológica Cassandra, profetizar el futuro, sino que su habilidad se desarrolla principalmente en relación con el esclarecimiento de lo que permanece oculto del pasado y el presente. Este don o habilidad descubierto en la infancia por motivo del femicidio de su madre a manos del padre, opera en la novela como disparador de la trama argumental. El sello traumático de este evento se mantendrá en todas las ediciones siguientes. Lo que la Cometierra ve y siente son crímenes violentos, accidentes y secuestros que tienen como víctimas principales a mujeres jóvenes y niños. Este poder saber y sentir retoma también en la novela el componente de la tradición de la bruja vidente, ligado al estigma social que se advierte en la negativa de los personajes del entorno de la joven a que realice la práctica de la ingesta. Cito: sucia, te veo tragando tierra otra vez y te quemo la lengua con el encendedor, le dice la tía, mientras el hermano le hace prometer que nunca más tragará tierra, luego de que ella descubre que el padre femicida sigue vivo. De este modo se configura el rechazo y la prohibición que recaen sobre este tipo de prácticas excéntricas, fuera de lugar y pasibles de castigo. Entre los vecinos y otros personajes que buscan a familiares desaparecidos, Cometierra genera también temor, y desde ellos proviene este apodo. La capacidad de ver a través de la ingesta de tierra se inscribe en una concepción animista de la naturaleza, cuyas fuerzas ocultas pueden ser canalizadas de una manera diferente de las formas oficiales. En este sentido, el arte de la adivinación aparece como una forma ilícita de poder, y en tanto que trabajo resulta incompatible con la lógica capitalista y su exigencia de control social. El poder de la visión trae aparejada la responsabilidad de ayudar a los otros, aun cuando ello implique para la joven poner el cuerpo en un ritual que es siempre doloroso por los efectos de tragar tierra y por lo que ve y siente en las visiones. Responsabilidad que la protagonista va asumiendo, no sin resistencias, en un contexto en general compartido con sus clientes de vidas material y afectivamente precarias. Cuerpos indomesticables, la protagonista y la tierra. La novela establece una suerte de religamiento entre la tierra y la joven. La protagonista camina descalza para sentir la humedad, mira la vida que posibilita la tierra a los bichos. Incluso ella misma es comparada con un bicho. La ingesta está precedida por un ritual en que impone sus manos sobre la tierra para sentirla. También el aspecto y la situación de Cometierra se asimila a la vegetación que crece en el terreno donde está su casa. Cito: el pasto andaba invadido de yuyos, el laurel desbordado crecía por donde le daba la gana. La pasionaria arriba, como en los terrenos, rodeaban la vía muerta. Fin de la cita. La invasión, el desborde y la multiplicación de la vegetación en el terreno opera de manera análoga en el aspecto del personaje. Cito: si el pelo me sigue creciendo, pensé, voy a ser yo también planta salvaje de pierna fuerte, hija del laurel. Nadie del todo me había arrancado a tiempo. Fin de la cita. Estas alusiones que enlazan el cuerpo de la naturaleza con el de la protagonista proyectan la imagen de lo que no ha sido conquistado ni disciplinado y revitaliza un imaginario ancestral que podemos asociar al relegamiento de las comunidades nativas del continente con la naturaleza. Así, la fuerza que resiste a la domesticación es una línea de fuga en un estado de sociedad marcado por un sistema patriarcal de conquista que expropia y somete a explotación la tierra y los cuerpos. La tensión entre la cosmovisión patriarcal y la que representa Cometierra se codifica también, por ejemplo, con motivo de los casos que intentará resolver. Al llegar a la casa de cuyo terreno debe comer tierra, observa: era un terreno más chico que el mío, pero nada crecía libre ahí. El pasto, cortado y sin yuyos, las plantas chicas en macetas y canteros que apenas me llegaban hasta las rodillas. Fin de la cita. El contraste entre el aspecto de los terrenos
opera como anclaje de dos paradigmas. Por una parte, la razón instrumental que conquista, moldea, disciplina, y por otra, la razón sensible de la que Cometierra es representante. Mientras la primera niega a la segunda buscando su sometimiento y dominación, la segunda, sostenida en la fuerza invisible de prácticas ancestrales, integra a la primera. Espacio social, las vidas precarias. El espacio social que configura la novela remite a vidas precarias. En relación con este concepto, Laura Hiroshia señala que la precariedad es la condición ontológica de todo ser vivo, porque somos mortales y nuestros cuerpos son vulnerables, pero también porque dependemos de otros. Nuestro carácter como personas es social. Quienes no cubren ciertas necesidades básicas para subsistir viven en un estado de precariedad aún mayor y muchas veces alejados, no solo de nuestra vista, sino de este tipo de reflexión. La precariedad en cuanto a incertidumbre y exposición al peligro abarca la totalidad de la existencia, los cuerpos y los modos de subjetivación. Es amenaza y constricción. La precarización significa vivir con lo imprevisible, con la contingencia. Fin de la cita. Esta condición de precariedad que afecta tanto a las condiciones materiales de existencia como el plano afectivo de los personajes de la novela, puede asociarse al concepto que Rita Segato propone de segundo estado o segunda realidad. Allí donde el Estado no se hace presente, no protege la vida, no urbaniza, no ilumina, no controla, se constituye una segunda realidad gobernada por mafias que en el caso de la novela se condensa en la figura de la patota que lidera el Ale-Skin. Una paraestatalidad creciente cuyo lado oscuro e invisible, cito a Segato, arroja desde las sombras cuerpos inertes de mujeres a la superficie como evidencia de su capacidad de control y poder de arbitrio sobre la vida. Fin de la cita. La Cometierra y su hermano Walter son víctimas del feminicidio de la madre a manos del padre. La orfandad tras este hecho se agudiza posteriormente cuando la tía los deja. La soledad de los hermanos se debe también, como entiende la protagonista, a su don. La culpa de que nos quedáramos solos venía con el problema de ver, dice la protagonista. La orfandad que se inscribe también en la descripción de la casa, la ausencia de cuidados, de comida, el abandono de la escuela, etc., arroja a los jóvenes a una existencia asignada por la vulnerabilidad. El espacio social se construye a partir de una recreación del conurbano bonaerense con referencias a rutas rotas, agua, barro, basura, ferias populares. Allí las infancias precarias de comedores escolares, abandono de trayectos educativos, embarazos adolescentes, feminicidios, etc., se revelan como una constante apuntando a un gran ausente, el Estado. La Casa de los Hermanos se erige como lugar comunitario. Ante la orfandad entendida en sentido amplio, ausencia de padres o tutores, ausencia del Estado, la casa es centro de reuniones con los amigos de Walter, el hermano de la protagonista. Si pensamos en el espacio en los términos en que lo plantea Doreen Massey, es decir, como un efecto de interacciones desde lo global a lo ínfimo de la intimidad, comprendemos cómo la casa adquiere significación en la novela por la naturaleza de las relaciones entre los jóvenes. Sentido de pertenencia, prácticas comunes, solidaridad, compañerismo, contención. El lugar, como destaca Michelle Maffesoli, hace ligar, constituye lazos de redes afectivas que en la novela ponen de relieve una de las formas más poderosas de resistencia a la precariedad de la vida. Cito, el que entraba pasaba primero por la heladera y dejaba un par de birras. Así era la cosa para cada uno que llegaba. Después se metía en la pieza y buscaba un lugar, ya no cabía un alma. Sentados en la cama, en el piso, en una banqueta que tenía mi hermano, parados tomando cerveza, la pieza estaba a tope. Sí, ya tarde. Bueno, para cerrar, cuerpos violentados, vidas, afectos precarios y espacios marginalizados son elementos clave de la ficción que propone Dolores Reyes en esta novela como condensación ficticia del conurbano, pero que es también, por extensión, la experiencia de diversos sectores socioculturales de América Latina. Ante el dolor por los sucesivos abandonos y pérdidas afectivas que padecen los personajes, la novela muestra las tretas del débil, es decir, los modos en que esas vidas precarias resisten. En el caso de la protagonista, su fuerza proviene de un don que se hace presente como potencia irreprimible expresada por medio de su cuerpo. El arcaísmo de la mujer bruja, revitalizado, permite configurar en esta novela una sensibilidad antipatriarcal y anticapitalista cifrada en la elaboración del vínculo del personaje con la tierra. Esta figura, ligada tradicionalmente a lo no oficial y lo marginal, forma parte de un espacio social que se caracteriza por la ausencia del Estado y que configura en el texto una segunda realidad. En ella se ponen de manifiesto las vidas que no importan y que son presas de todo tipo de violencia.
los gestos de solidaridad y compañerismo de la tribu en un espacio que posibilita las interacciones y el lazo ofician como rasgos de una obstinada resistencia frente a la precariedad de la vida. Gracias. Bueno, muchas gracias, Laura, por tu Gracias. exposición. Bueno, bárbaro. Vamos a pasar entonces a la próxima exposición de Analía Verónica Benítez, de la Universidad Nacional de Formosa, quien, al igual que Sofía, creo que están presentes, ¿no? Ustedes allá en el Congreso. Sí. Con mucho frío estamos acá, pero estamos. Ah, sí. Bien, entonces, bueno, Analía va a presentar una ponencia que se titula Lo inhabitable en la voracidad del gusano, de Humberto Hauff, literatura, experiencias del cuerpo y violencia de Estado. Bueno, te doy la palabra, Analía. Gracias. Comienzo con un fragmento de la novela de Humberto Hauff, editada en 2021, La voracidad del gusano. Más allá de las paredes de la comisaría de Laguna Yema, la vida continúa y nadie, ninguno de sus habitantes, ni uno fuera de la fuerza policial, sabe lo que a él le está pasando. Nadie del exterior, de aquel frío edificio de color anaranjado o terracota, va a darse cuenta jamás de que su vida corre peligro. Nadie va a ayudarlo. Fin de cita. Desde este reconocimiento y este habitar la vulnerabilidad de lo humano, el protagonista de la novela reclama el cuidado del otro. Está expuesto y está tendido en un espacio frío de un calabozo de comisaría en el caluroso pueblo de Laguna Yema. Me pregunto entonces, ¿qué es lo inhabitable en la voracidad del gusano? Siguiendo a Mendiola, lo inhabitable es la imposibilidad del cuidado que deja a los personajes, hombres y mujeres comunes de los pueblos del interior formoseño, abiertos, desnudos a la intemperie, sufriendo en el cuerpo y en el quiebre del sentido, la violencia que deshace la posibilidad misma de lo humano. Humberto Hauff es un escritor formoseño que nació en el Colorado en 1960, tiene varias novelas y también tiene una obra poética publicada. Las novelas más conocidas de él son El militante, de 2004, Como si todo fuera poco, del 2010, El campeón de truco, del 2014, La tierra agrícola, del 2016. Hay otras más en el medio de estas publicaciones, y en el 2021 publicó La voracidad del gusano. Me propongo transitar, siguiendo la propuesta de este simposio, esta última novela de Hauff desde la ontología biopolítica de la habitabilidad, siguiendo para ello a Ignacio Mendiola. Un tema revisitado por la literatura argentina, como lo es el terrorismo de Estado de la última dictadura militar, es el telón de fondo para interrogar las relaciones entre literatura, experiencia y Estado, en espacios políticamente olvidados como lo son los pueblos del interior formoseño. El relato de la voracidad del gusano está dividido en 5 momentos. Solo el primero de ellos indica la localización espacial, una lugarización que empalma el relato con un lugar característico de la provincia llamado Laguna Yema, una localidad del interior. La referencia temporal también acompaña cada uno de estos capítulos en una oscilación que recoge un lapso de 5 días del mes de septiembre de 1980. Lunes 22 de septiembre, viernes 19, sábado 20, domingo 21, martes 23. El movimiento temporal no es azaroso. El gracioso vuelo de la mariposa, la larva se despereza, la oruga se alimenta, la ninfa crisálida, son los títulos de los capítulos. La voz narradora reconstruye el relato del 22 de septiembre de 1980, día en el que Mario Galeano, un profesor de lengua y literatura que se encuentra trabajando en la localidad de Laguna Yema, es visitado por un cabo y requerido por la fuerza policial del pueblo. Se deja llevar angustiosamente para ser indagado por Jorge Bustamante, el comisario, quien tras un largo interrogatorio sobre su vida
le inquiere acerca del grupo Marcias, una antigua agrupación que el profesor, a modo de entretenimiento y club literario, había fundado junto con otros compañeros de la carrera. Mario Galeano queda detenido en ese mismo momento por no poder dar respuestas, al menos no las que el comisario espera, a la inquisitoria, y es torturado durante días en un calabozo de la comisaría de Laguna Yema. Luego, en el lapso de los 3 días siguientes, Alicia Riquelme e Ignacio Verón en el Colorado, Claudina Soto en Pampa del Indio, Ernesto Ayala en Riacho GE y Sergio Cañete en Ibarreta viven la misma ominosa experiencia: la búsqueda por la policía, la detención, la violencia, el interrogatorio y la tortura final. Terrorismo de Estado y narrativa argentina de postdictadura. ¿Con qué estatutos genéricos dialoga esta novela? Desde el restablecimiento de la democracia hasta la actualidad, la preocupación por la memoria y la recuperación de los hechos de la última dictadura militar atravesaron la narrativa ficcional de la literatura argentina y latinoamericana. En diálogo con estas novelas que reconstruyen las tramas de la memoria de un doloroso pasado aún reciente, es que viene a inscribirse la voracidad del gusano de Hauff, de modo tardío quizá en relación con los textos de otros sistemas regionales, pero de modo novedoso para la literatura de Formosa. La novela de Humberto Hauff es un producto tardío que se inserta en una serie de novelas que tuvieron su apogeo a fines del siglo XX. Siguiendo a Patricia Rodger, este texto se inscribiría en lo que ella denomina literatura de la opresión, ya que la perspectiva del narrador es la de la víctima y desde allí se describen las marcas de la tortura. Asistimos al ominoso espacio de la tortura, principalmente desde el cuerpo y desde los pensamientos de Mario Galeano. En esta serie de relatos se ponen en evidencia los mecanismos de represión y censura que fueron un dispositivo de opresión y control. Particularmente en la literatura de la opresión es el lenguaje vehículo para decir el horror, pero a la vez es experimentado como un límite y una dificultad ante la experiencia opresiva. Para la literatura de Formosa, esta novela significa un giro interesante, no solo por el estatuto genérico con el que dialoga, sino por 2 aspectos que me interesa señalar. En primer lugar, por el despliegue discursivo. Con la morosidad de un gusano se revela en la novela un relato singular donde narración y descripción se entrelazan permanentemente hasta confundirse. Es el lenguaje del cuerpo dolor infinito que progresivamente va ingresando en el territorio de lo inhabitable. Por otra parte, la descripción de los pueblos, su desidia, el abandono, la pobreza, a través del clima y los personajes embrutecidos por el aislamiento institucional del norte, se intuye un cierto aire espectral que moldea lo inhabitable, una extrañeza ante el pueblo y ante los vecinos y amigos que paulatinamente se convierten en otros, amenazantes y hasta monstruosos. Los protagonistas del relato, cuerpos políticamente configurados como ciudadanos, son compelidos a alejarse progresivamente de la banalidad de los espacios habituales y quedan suspendidos en una zona espectral del sinsentido, el espacio de la tortura, sin la posibilidad de sentir como propios sus cuerpos. Lo inhabitable del espacio de la tortura impone, con violencia, lo extraño, lo ajeno, y el único espacio habitable es, para Mario Galeano, el lenguaje poético. Mendiola propone 3 coordenadas como aquellos ejes que permiten leer la cartografía de la violencia institucional y del horror: el tiempo, el espacio y la narración. Y efectivamente, condensación temporal del relato, espacios públicos que se convierten en ominosos y una narración-descripción morosa instalada en el presente continuo del miedo son las líneas claves de esta novela. Cito: ¿qué es el grupo Marcias, profesor? Mario Galeano se sobresalta otra vez, se alarma internamente, se inquieta aún más,
sin exteriorizar físicamente la sorpresa que le produce la pregunta. Por cierto, pero se inquieta cada vez más. Aunque ha perdido el habla, y eso el comisario lo nota, pero suspira, traga saliva y se sobrepone, como soldado baleado que quiere llegar al objetivo a pesar de todo. Fin de cita. Mario Galeano y sus antiguos compañeros del inocente y fatídico grupo Marcias son los sujetos torturables, civiles, docentes, devenidos en peligrosos subversivos del interior formoseño. Pero aquí no hay recuerdo, no hay narración ulterior, todo es permanente presente. Tal vez porque, como expresa Mendiola, cito, hablar de la tortura es hablar de la experiencia pasada inscrita en el presente. Fin de cita. El relato finaliza en el momento exacto en que cada uno de los detenidos es llevado a otro centro de detención, a la capital. No hay después de la tortura, solo hay quiebre y silencio. Narración y escena se confunden en el detalle de las percepciones corporales. Se narra describiendo. El interrogatorio se hace en y desde el cuerpo, y el tiempo se condensa. La postura, el peso del cuerpo, el tacto, los sonidos, los matices de las luces y la observación de los gestos mínimos deslizan un discurso lento que preanuncia la tragedia. Cito, el corazón del profesor Galeano está detenido y le cuesta arrancar de nuevo. Aprieta fuerte los párpados e intenta moverse, pero su cuerpo es un solo dolor infinito, increíble. El espacio inhabitable, paisajes que oprimen. Si toda tortura tiene su geografía y su temporalidad, ¿cuáles y cómo se delinean en la voracidad del gusano las áreas de privación de la libertad, los escenarios de la tortura y sus tiempos? El relato permite pensar cómo el espacio referenciado y construido es vector de gran incidencia en la configuración de una presencia ominosa que lentamente se va desplegando. Ya en las primeras líneas del capítulo 1, el espacio y el clima configuran el paisaje de Laguna Yemba. El calor excesivo que oprime desde la primavera, el viento norte, la polvareda, los atardeceres lánguidos, van trazando lentamente esa atmósfera ominosa. El calor es una marca de tensión constante y una advertencia. Desde el momento en que el cabo de policía, durante la siesta del 22 de septiembre, visita a Galeano, está presente como vaho o sopor de la siesta. Cito, la frescura es cosa de otros sitios, seguramente porque acá hace tanto calor como en la resolana de la calle y en la superficie de los rieles que se extienden paralelos a la calle, más allá de la calle. Hace tanto calor que la vida es una cosa que se muestra activa solamente bajo los techos y en horarios nocturnos, y seres humanos y bichos tienen las mismas costumbres y los mismos horarios. Fin de cita. En el capítulo 3, nuevamente el clima es el protagonista. Cito, el último día del invierno en el sur formoseño es caluroso. Contrariamente a la idea que se tiene del invierno, cuando se lo refiere como la estación fría del año, en la región chaqueña, en septiembre, una helada es historia vieja, algo que si ocurrió, pasó por allá por junio o julio, ocasionalmente en agosto. Fin de cita. Solo en la imaginación el espacio del interior formoseño puede ser viable para la vida pura. Mario Galeano, luego de una sesión de tortura, piensa, cito, recorre a cierta altura toda la geografía del oeste formoseño y a veces roza con el pecho la rama alta de los vinales, planea y disfruta, como si se puede decir, así como aire tibio de septiembre en el rostro, de la naturaleza solitaria, como libre, como liebre, corriendo entre las casas, entre los hombres, entre los animales. Y solo en la literatura, en la poesía, se recupera lo habitable de ese espacio. La emergencia de lo monstruoso.
Perdón, Analia, te Sí. queda 1 o 2 minutos. O sea, Perfecto. para no hay drama. Paso a la conclusión, al último apartado antes de la conclusión. Me voy a saltear lo que estaba por leer ahora. Sí, esto. Lo inhabitable del espacio de la tortura. La matriz conceptual que propone Mendiola para pensar a la tortura invita a recorrer un aparato teórico conceptual construido en torno a la ontología biopolítica de la habitabilidad, que trenza las relaciones entre hábitat, hábito y habitante. Los personajes de la voracidad del gusano son sujetos habitantes que reproducen un entramado de hábitos que le confieren identidad. Su vivir es un habitar el mundo con sus prácticas y rutinas particulares de los pequeños pueblos del interior provincial. Cito: los hombres no se saludan aunque se conocen de haber jugado al truco en algunas ocasiones y de haber participado en las mismas reuniones escolares, de haber visto casi juntos uno que otro partido de fútbol apoyado los codos a un poste. Fin de cita. Mario Galeano reconoce a un otro en el policía que viene a detenerlo, un otro que, aunque no lo tolere, forma parte de su hábitat y con quien comparte ciertos hábitos. En la voracidad del gusano, los personajes, antes de devenir en sujetos torturables, se perciben como otredades irreconciliables. El entramado discursivo de la novela recoge antiguas categorías que pregnan los imaginarios sociales y configuran hábitat. Los pueblos del interior formoseño, especialmente aquellos que fueron erigidos al borde de la línea de fortines, que representaban la frontera última de la etapa del territorio nacional, son depositarios de imaginarios en donde el componente de la fuerza estatal, ya sea el regimiento, la policía, el ejército, son representaciones simbólicas del poder y custodios de la ley. Desde el lugar simbólico que ocupan, los representantes de la fuerza pública ven a esos otros que tienen estudios desde un afuera lejano, distinto. Pero también los espacios característicos de los entramados sociales del interior son hábitats relativamente cerrados y estables en donde todos se conocen y conviven. Las subjetividades se construyen a partir del espacio habitado y familiar. Y justamente es esta relación hábitat, hábito, habitante, matriz de vida, la que se ve desestructurada radicalmente cuando el espacio de lo cotidiano se desgrana con la irrupción siniestra de la tortura, en sitios que debieran garantizar la seguridad y el resguardo del sujeto y de su cuerpo. Bien, para ir cerrando, voy a cerrar con la idea de qué es la intemperie en la voracidad del gusano. Estoy salteando rapidito para no llevarme más tiempo. Me pregunto si ese es el espacio en tanto geografía de los pueblos del interior formoseño, es el espacio público de la comisaría, si son esos hábitats sociables. Y la intemperie, en la voracidad del gusano, es el lugar vacío de la exposición de la vida y de la vulnerabilidad. Lo inhabitable es la negación del cuidado, el que se espera de un mundo habitado y consentido que debería propiciarlo. Y con esto cierro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Analia. Bueno, yo lamento nuevamente tener que interrumpir de esta manera, pero se entiende perfectamente. Nos acabamos de dar cuenta también de que la segunda parte del simposio no sigue con el mismo link de conexión. Entonces, hay que cerrar. No sabemos si hay que cerrar, capaz que podamos seguir, porque queda todavía Victoria, pero bueno, Tomás y Bruno, que también están coordinando, y la idea es como, bueno, además todavía queda el debate, como que no lo vamos a poder compartir, a menos que nos traslademos todas y todos para el otro simposio y tratemos de hacer el debate allá. También puede ser una opción esa, no sé. Porque no nos dimos cuenta de que nos dieron enlaces distintos para conectarnos. Bueno, entonces voy a presentar, o sea, lamento un montón, así que tenga que estar insistiendo, pero nos mandaron eso también para que la coordinación. Bueno, voy a presentar a María Victoria Rodríguez Rea,
de la Universidad Nacional de La Rioja, que va a cerrar esta primera parte del simposio, con su ponencia que se titula Develar la lindura, ficción, novela e intemperie. Análisis de detrás de las imágenes de Daniel Medina. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, largo así, no seguimos quitando el tiempo de la sala y cualquier cosa después saludo al resto del otro lado. Bien, este trabajo aborda la novela Detrás de las imágenes del escritor salteño Daniel Medina desde la problemática de las regiones argentinas, marco que visibiliza una diversidad textual poco atendida o erróneamente vista desde ordenamientos clásicos y a menudo centralistas. Las indagaciones de esta investigación se enuncian desde un lugar que asume las claves geopolíticas que determinan la circulación de los textos y afectan a los modos en que se consumen. De esta manera se entiende que buena parte de la literatura producida en el NOA, y en el caso de Detrás de las imágenes, es este un tema central del argumento, está destinada a sobrevivir en los márgenes. Si la intemperie es entendida desde los factores de hostilidad, crueldad y desamparo, la lectura crítica de los componentes de esta novela permitirá dilucidar una realidad alterna, diferente a aquellas de la salteñidad, más promocionable y necesariamente ligada a la lindura. Se busca reflexionar en torno a los imaginarios de la tradición, no buscando garantías de lo moderno, sino para una valoración productiva de las movilidades socioculturales, éticas y estéticas de una comunidad. Detrás de las imágenes da cuenta de ciertas movilidades en la esfera de los programas estéticos del NOA que manifiestan una relación crítica y tensa con los presupuestos de la tradición. Se enuncia en las antípodas de las artes compuestas de elementos telúricos, de raigambre gauchesca, o más bien reinventa aquellos temas asumidos como propios del NOA, en un escenario distante, devastado y distinto. De manera especulativa, la novela se desarrolla en un tiempo futuro, posiblemente no tan lejano. Los personajes no son grandes personalidades, de hecho pasan sus días sumidos en una cotidianidad fácil de imaginar y cercana para cualquier lector. Son llamativos los valores que construye la novela en los personajes. Cultura de la violación, ejercicio carente de ética por parte de las instituciones, vulneración de derechos, punitivismo, racismos, son algunos rasgos identificables que recuerdan a problemáticas de nuestro tiempo conocidas por todos y todas. En ese escenario, la ficción sostiene una atmósfera provinciana en los costumbrismos y en las sentencias de la vida cristiana. El conflicto se inicia en el apogeo, en el evento del año que conjuga lo social, lo cultural y lo político, también lo religioso, que es la peregrinación del Señor y la Virgen del Milagro. En ese acontecimiento sucede el inicio de un apocalipsis zombie que además es documentado por todas las cámaras de seguridad de la ciudad que, convenio del gobierno mediante, nutren de imágenes en tiempo real a una agencia de creación de contenido viralizable que capitaliza este apocalipsis en una mercancía rentable. Los personajes se ordenan en 3 escenarios diferentes. Primero, bueno, el profesor de cine que recopila todas estas imágenes y las facilita a una audiencia en la ficción para analizarlas, especialmente analizar los montajes realizados por Juan López. En segundo lugar, el equipo de producción audiovisual al que pertenece Juan López, ubicado en Buenos Aires. De allí, López se diferencia notablemente de sus compañeros no solo en su carácter taciturno y su aspecto sobrio, sino en los modos en que elige para registrar y contar la historia de los sobrevivientes. En tercer lugar, los sobrevivientes ubicados en un edificio de departamentos, resguardándose de los zombies. Estos son Fando, es español, cinéfilo, youtuber, Sofía y Alexia, 2 adolescentes que van al mismo colegio y se enamoran, Fausto, un excombatiente de Malvinas que tiene un loro por mascota, y Chicha, que es una vieja chamana que cuida de todos. Un aspecto destacable de esta novela es su narración fragmentada y lo que para nosotros es experimental, dadas las operaciones que hibridan el lenguaje fílmico con las competencias narrativas de la literatura. Toda vez que se avanza en la lectura de un capítulo de la novela, se leen en verdad secuencias de imágenes.
Se sucede una relación narrativa interesante a través de la contemplación de las imágenes, ya que entendemos que los personajes que traccionan el argumento son grandes narradores que se apoyan en técnicas y recursos muy elaborados. El profesor que mira, edita y analiza los montajes logrados por Juan López, que a su vez mira, analiza, muy conmovido, y configura montajes operativos de la vida diaria de los sobrevivientes en las circunstancias del apocalipsis. Esta idea de montajes operativos está tomada de Farocchi, que habla de la imagen operativa. Salta, como muchas provincias del NOA, posee una imagen construida para la mirada del otro o del extranjero. Es decir, la construcción del sentido en su esfera cultural se integra en una relación simbiótica con el interés turístico, en su sentido comercial. La imagen de Salta se renueva y se consume en el afán de venderse a sí misma. Detrás de las imágenes muestra una Salta que aparece como un cuerpo sobreexpuesto y constricto a los intereses comerciales asumidos por las instituciones y los medios de comunicación. En la ficción se vulnera toda posibilidad de lo privado y cualquier hecho puede ser documentado en imágenes. Todos los cuerpos, zombies o sobrevivientes, devienen en personajes, actores, sin saberlo, y por lo tanto todos los cuerpos quedan desprovistos de cobijo. Degradados y degradables, la ficción narra la vulneración de una comunidad a la intemperie. A través del relato de Sofía, Alexia y Fando, se entreteje un espacio urbano que lista de la construcción Salta la Linda, conocida Salta la Linda, impostada y excluyente. Cito un fragmento de la novela. Hay unos hombres pegando los afiches de un candidato a concejal. El afiche tapa parte de un grafiti que dice feudo o democracia. Solo queda visible la segunda palabra. Sofía la observa y estira la mano para acariciarle el pelo, pero retira la mano antes de que ella gire para mirarlo. El holograma de un gaucho les intercepta el paso. Tenemos semerendas ofertas, dice el holograma del gaucho, para contrarrestar los efectos de la calor, unos ricos helados, también gaseosas y jugo con los más mejores precios. Ni mi abuela hablaba así, dice Sofía, y eso que vivió 50 años en el interior de la provincia. Por culpa de hologramas como este, es que después los turistas porteños se nos burlan por cómo hablamos. Y más adelante, mira flacucha, dice Sofía, yo soy copada siempre, en especial cuando hablo de golpear a opas subnormales. ¿No te hace calor? Sofía intenta desajustar la corbata de Alexia, que hace un paso hacia atrás, pálida. No muerdo, che. Ya sé, es que estoy bien así. Estás mesto a transpirar. Desprendete por lo menos un botón. No, estoy bien en serio. Te pusiste muy pálida. Nada, es que la gente a veces piensa cualquier cosa. ¿Y qué piensa? ¿A quién le importa? Estamos en el siglo XXI. No, estamos en Salta. En esos episodios se encuentran dos cosas. Por un lado, una Salta ceñida a una imagen dada, conservadora, que remite a un tradicional modo de ser y estar frente a la mirada del otro, o debido a la mirada del otro. Salta la Linda parece ser además un imperativo totalizante, es decir, Salta debe ser la linda, complaciente, familiar, cristiana, provinciana. Por otro lado, se puede expectar, sobre todo desde los diálogos de Sofía, una voz que corrompe aquella idea totalizante. Su arrogancia e irreverencia son un modo de hacer sobrevivir una subjetividad que también habita este espacio. Alejandra Nassim caracterizaba este aspecto de la novela de la siguiente forma. Una pandemia que arrasa y transforma la ciudad en otra intemperie. Estamos ante un género yanqui de reciclaje que se contamina con la escritura audiovisual para trasvestir una Salta, la linda, heroica, gaucha, católica, turística, xenófoba, conservadora, mediante la violación paródica de los videos de youtubers que reflejan sus propias miserias y experiencias grotescas del horror al desmontar las imágenes hegemónicas y los discursos excluyentes de la otredad. Cierro la cita.
Hemos dicho que la novela muestra un escenario donde la posibilidad de lo privado queda completamente suspendida. Todo lo que pasa por lo íntimo, incluido lo sexoafectivo, puede ser registrado. Si bien un grupo de personas está al resguardo en un edificio, se configura en esta novela un modo de la intemperie adaptado a la era digital. Cito: me deben estar viendo un montón de idiotas y se deben estar riendo de cómo agarro el cuchillo. ¿Quién se va a fijar en unas mujeres cocinando con todo lo que está pasando allá afuera? ¿A quién le interesaría filmar esto?, dice Sofía. Mañana voy a poner unas cortinas y listo, dice la mujer. Está prohibido, dice Alexia. La ley lo prohíbe, para que las cámaras tengan acceso a todas las viviendas. ¿Quién va a venir hasta acá a hacer cumplir la ley?, dice la mujer. Con todos esos cosos ahí afuera, ¿quién nos puede venir a decir algo? Este es el momento para dejar de actuar para otros. Ya no hay necesidad de llevar máscaras ni de esconder quién uno es. Interesa desmembrar cómo se da la vulneración de los cuerpos bajo este modo de la intemperie. Por un lado, la figura del zombi da cuenta de un síntoma de época donde lo humano es capaz de fagocitar lo humano. A su vez, la novela agrega un rasgo clásico del zombi, lento y algo estúpido, que también es nombrado como OPA. La cultura de la violación aparece subrepticiamente como algo adquirido, incluso en un apocalipsis zombie. La ficción incluye así un desocultamiento y la armonía salteña se interrumpen cuando la mostración permite ver algo que estaba ahí hace mucho tiempo. Cito: che, ¿notaste que cada vez hay menos minas? ¿Dónde? En Salta hay menos zombies minas. Puede ser, che, encontré varias zombies muertas ayer. ¿Algún asesino serial de minas zombies? Capaz. ¿Y no revisaste las cámaras para ver si hay algo raro? La historia de un asesino serial zombie de mujeres se vería una bocha. Rompes el ranking con eso. Sí, busqué, no soy pelotudo, pero no, ¿se mueren solas? ¿Solo las minas? Sí. ¿Muchas? Creo que sí. Está pasando algo raro. Los femicidios aparecen en la novela como un escenario de fondo, haciendo referencia a una problemática real del país que no cesa de profundizarse y de complejizarse en la región NOA. Detrás de las imágenes proporciona un sistema de valores desprovisto de compasión. La reacción ante la crueldad no existe, naturalmente no existe, porque el sistema de valores encuentra su base en la vulneración al otro. Además, la novela grafica la cultura de la violación. Si el femicidio es un telón de fondo del que nadie sospecha, la cultura de la violación se reproduce sin reparo a lo largo de toda la narración. En principio, la novela parte de la premisa de suspender la intimidad. Todo es mostrable, lo cual propicia las condiciones para la explotación de los cuerpos despojados de voluntad y determinación propia. Ahora bien, se agrega la tendencia a la explotación del cuerpo de la mujer, que se concentra en la relación entre Alexia y Sofía, las adolescentes que sienten atracción mutua. Cito: sí, por supuesto que me arrepiento de no haberme ido de vacaciones con ustedes, pero ya está, ¿qué quieren que le haga? No tengo máquina del tiempo. Les dije que tenía que quedarme a estudiar y es todo culpa de ustedes, que si no me saco 10 en todo me retan y me ponen cara de culo. Sí, traté de llamar, pero las líneas estaban congestionadas. ¿Qué tal los shoppings por allá? ¿En serio tienen todo eso en los baños? Deben ser como las máquinas que usaría Dios para secarse las manos en caso de que tuviera que secarse las manos. Bueno, saludos a la mami. Parece que se corta. Hola, hola, no escucho. Bueno, los quiero mucho, chao. Corta, revolea el dispositivo hacia el sofá, abre un picadillo, mete un dedo, saca un poco y prueba. Con un cuchillo y la lata de picadillo, Sofía va a la habitación de Alexia. Este es un fragmento de algo que sucedió y que fue graficado de esa manera. Pero después, desde otro punto de vista, se graficó algo totalmente diferente. Lo leo. Un culo, 2 nalgas separadas por una bombacha. Todo bien, papá, dice la voz de Sofía. Una mano rasca la nalga y tira de la bombacha. Sí, papá, te digo que sí. Se desplaza por una cocina. Por supuesto, ¿qué tal los shoppings de allá? Toma de los pechos, los pezones marcados sobre una remera blanca.
Una lengua se desplaza por un cuchillo con paté. Un dedo con paté ingresa a la boca que se cierra. La relación homoerótica entre ellas es constantemente manipulada desde montajes configurados según criterios Perdón, pornográficos. Sofía, Victoria, quedan 2 minutos. Gracias. Ok, ya cierro. La relación homoerótica entre ellas es constantemente manipulada desde montajes configurados según criterios pornográficos para una audiencia. Basta contrastar el trabajo de López, concentrado en contar la historia de los sobrevivientes, con los videos producidos por sus compañeros que redundan en elaboraciones audiovisuales grotescas. Además de naturalizarse la crueldad, se materializa la explotación de los cuerpos con fines sexuales. Hacia el final de la novela se plantea la situación que inicia la conclusión de la historia, el enfrentamiento entre Fando y Fausto. Sofía y Alexia prueban el ensayo de un videojuego de realidad aumentada. Para que el usuario obtenga la mejor experiencia sensorial, debe quitarse la ropa y quedar en ropa interior. Mientras Sofía y Alexia usan cascos y resuelven una misión del juego en ropa interior, Fausto intenta violarlas. Hay escenas de la novela que no están disponibles, pero el profesor proporciona al lector una serie de comentarios de la audiencia que permiten reconstruir el momento en que Fando defiende a Sofía y Alexia, queda malherido y da muerte a Fausto. En este punto se conjuga la violencia existente en el cuerpo de estas adolescentes que, de no ser por Fausto, carecerían de garantías de protección y resguardo. Ya para concluir, esta novela muestra dos mujeres que solo se tienen entre sí y ni siquiera pueden disponer de sus propios cuerpos. Es destacable que el autor haya decidido develar, desocultar, mostrar con recursos fílmicos las formas y representaciones más familiares de la violencia y la crueldad, la postergación y el consumo de los cuerpos en los márgenes. Como ficción contemporánea, posee aspectos sociales relativos a la creciente violencia en la Argentina, pero además se propone desafiar y la lleva a más consecuencias. Pero también esta mirada central presiona, en este caso, al no. Construir ¿Puede ser que se corta un poco? ¿Ustedes escuchan también cortado? Victoria, no te estamos escuchando. Ahí está. Bueno, se escuchaba muy cortado, me parece, ¿o no? No logré escuchar la última parte. La perdimos, me parece. Ah, sí, sí. A ver, bueno, ahí se volvió a conectar. ¿Ahí me escuchan? Hola, Victoria, sí se cortó. Ah. No te escuchábamos en una parte y después se cortó. Bueno, estaba igual en el último párrafo, lo retomo y ya cierro. Construir y narrar la fealdad de Salta permite dar con un punto de fuga que posibilita narrar lo propio. O sea, es que se escucha muy cortado, no te escuchamos nada. Creo que por ahí se tildó. No sé. No se está escuchando. No sé si ella me escuchará a mí. Bueno. Lucía, vos dispone como sigue, yo le mando un mensaje a Victoria. Bueno. Lo que vos te parezca. Dale. Bueno, bárbaro. Sí, lo que yo propongo es lo siguiente, que hagamos aprovechando que estamos quienes hicimos la exposición ahora, bueno, Sofía me avisó con tiempo que ella tenía una sesión paralela que es de Antonio Di Benedetto, ¿no? Que se hace a las 16:30. Yo propongo hacer un mini debate que después podemos retomar con la gente de la segunda parte, si les parece.
Victoria, bueno, proponíamos más bien, porque ya o sea, se escuchaba muy cortado, pero igual, muchísimas gracias por tu trabajo. Por suerte, bueno, fueron los últimos dos reglones realmente que no se escucharon, pero bueno, proponíamos hablar, abrir un pequeño debate. Yo no sé si nos van a cortar en algún momento, podemos seguir y demás, pero y después, bueno, en todo caso se puede retomar con las ponencias que van a venir después. Eh, Pero bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario sobre lo que estuvimos hablando. Quiero preguntar, la mesa 2, la parte 2, es cuatro, ¿ya comenzó? ¿Está en otro enlace? ¿O cómo sería la segunda parte? ¿Tenemos que entrar al otro enlace directamente? Claro, estamos haciendo esperar a la gente que está. Ah, ajá, ajá, no arrancó Bueno, todavía. Ah, algunas bien. personas están acá, como Ivana, como Tomás y como Bruno, pero bueno, sí, Ah, bien, bien. la idea es como que, porque muchas de esas personas tampoco estuvieron presenciando acá, entonces es como que Bien. abramos un poco el debate, ya que nos escuchamos todas y todos, aprovechemos. No sé si alguien tenía algo para preguntar o para Sí, señalar, yo comentar. anoté algunas cosas en relación con las ponencias. Sofía no está, porque ella cerró con la idea de la periferia, que son dos conceptos que se cancelan en verdad, ¿no? O sea, desde un punto de vista lógico, si se quiere, ¿no? Al figurar dos veces, se cancela a sí mismo, digamos, ¿no? Eso por un lado para Sofía, y para pensar también este espacio de las provincias de ese concepto. Yo también en algún momento usé ese concepto, ¿no? El de la periferia, pero bueno, ayer estaba hablando con Cristian Payó justamente acerca de eso, y desde un punto de vista lógico, sí, esos dos conceptos al estar juntos, como que se cancelan a sí mismos, digamos, ¿no? Que me parece que es interesante para pensar esto. Después, en relación eh, en relación con la ponencia de Laura, me pareció súper interesante cómo trajo la lectura de esta genealogía del Calibán y la bruja, ¿no? Del texto de Federici, que bueno, también tiene su origen o su genealogía en la imagen del caníbal, ¿no? Que es una imagen que atraviesa oblicuamente toda la representación cultural de la historia de América Latina. Yo no sé si pensaste en algún tipo de genealogía en relación con la bruja, que también es una figura olvidada, no sé, para pensar, yo qué sé, hacer como una historia, pensar desde la Malinche, ¿no? Que también está como muy asociada hacia a esa representatividad. Después que nos generó con Lucía y con Tomás en lugar de la provincia como conurbano, ¿no? O sea, desde dónde podemos pensar en la cuestión del conurbano como lugar de provincia, digamos, ¿no? Que es un interrogante que era común a los tres, por ahí ellos lo formulan después de otra manera. Y después, para Analía, me pareció que está bueno también el texto sobre House, que bueno, también es un escritor que circula mucho por acá, por Corrientes, y también por el Chaco, tiene diversos amigos. Me parece interesante esa narrativa porque a Formosa se lo suele asociar con la memoria del asalto del regimiento de la Infantería del Monte, ¿no? Que es una memoria que es muy utilizada por las derechas, ¿no? Para un poco alivianar, digamos, los efectos y el accionar del Estado durante la dictadura, ¿no? Así que es una memoria que es más bien hegemónica en relación o dominante en relación con Formosa particularmente, ¿no? Bueno, esos comentarios son los que anoté. Bueno, no sé si
Otro comentario. Sí, porque es como que Bruno hizo como un orden de preguntas, pero yo noté las que, o de comentarios. Bueno, por mi parte, creo que es muy interesante lo que señalaste. En realidad, me parece muy interesante para... No pensé realmente en armar una genealogía de la bruja. De hecho, ni siquiera este trabajo está en el marco de un proyecto más grande ni nada. Simplemente esto lo escribí apenas salió la novela y me quedó ahí medio como en un limbo. Entonces, bueno, ya que había hecho toda esta lectura y este relevamiento de la cuestión de la bruja y la hechicería, pero quedó ahí. Sin embargo, esto que vos comentás me parece muy interesante, ¿no? Como para armar o pensar en una especie de genealogía de estas figuras en la cultura y en la literatura de América Latina, haciendo ese anclaje a partir de la tempestad, ¿no? Con esta figura de la bruja, y también no había pensado esta relación que me encantó, que es la idea del Calibán caníbal, ¿no? Y cómo también esta protagonista de esta novela también tiene que ver, ¿no?, con la ingesta de la tierra, ¿no? O sea que ahí eso me pareció súper interesante como para explorar y profundizar en eso. La verdad que estuvo genial. Y con respecto a, o sea que sería algo por hacer y que me parece re interesante, ¿no? Sería un proyecto como de largo aliento, pero la verdad que me encantaría dirigir alguna tesis sobre ese tema. Y con respecto a esto, cuando mandaron la convocatoria, yo leí porque ustedes ponen en el simposio el de provincia, entre comillas, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, tenía este trabajo y realmente, si lo de digamos, me puse a interpretar entrecomillado de provincias y me sugería, dentro de la cantidad de posibilidades semánticas o multisignificativas que pueda tener de provincia, entre comillas, ¿no?, como espacios marginales o marginalizados o abandonados, ¿no?, o que corren por fuera de ciertos circuitos, ¿no?, de hegemonía en cuanto a, bueno, y que es un poco, me parece también, el espíritu de este congreso, ¿no?, de las literaturas de Argentina o Argentina. Entonces me parecía pensar, lo relacioné más a espacios, ¿no?, que en las ficciones aparecen representaciones de espacios marginalizados, o esto que yo trabajé un poco como abandonados, ¿no?, por el Estado, por ejemplo, o por ciertas miradas de poder. Entonces, y un poco, esto lo dije lo voy a confesar acá, lo dije en el abstract, en el resumen que envié, y después perdí el libro, pero hay un libro que se llama Conurbe, que es una edición que armó Julián López, donde hay textos de Dolores Reyes, de Gabriela Cabezón Cámara, ¿no?, de estos escritores del conurbano, ¿sí?, no sé si Leonardo Oyola, no me acuerdo. Y él allá, en el prólogo de ese libro, estoy abriendo acá lo que mandé, en el prólogo, se llama Conurbe, cartografía de una experiencia. Él dice que el conurbano no es un espacio geográfico, sino también simbólico, y que en este sentido puede asociarse a otros espacios del territorio nacional como de América Latina, ¿no? Y eso fue un poco el argumento que yo utilicé como para hacer ingresar este texto, que en realidad en ese sentido lo pensé, ¿no?, como que tiene que ver con la misma idea de intemperie, en el caso de este texto, vinculados al abandono del Estado, ¿no? Eso es, nada más. Está bueno lo que vos decís, Laura, porque nosotros lo debatimos entre nosotros tres, más o menos, y está bueno lo que vos estás diciendo, incluso también de ese libro, ¿no?, que retoma, o sea, esto del conurbano bonaerense, que lo trabajan también Mariana Enríquez, como vos citaste a Cabezón Cámara, ¿no?, en La Virgen Cabeza, y que ya estaba un poco instalado, ¿no?, desde algunas cosas del siglo XIX, pero
o sea, cómo eso se puede, esa periferia, incorporar a estas provincias entre comillas, ¿no? Entonces, como esa cuestión de la región, o sea, ya ahí empieza a ser por eso pusimos así, no queríamos poner la palabra regional o región, ¿no? Fue así, porque para limitar justamente el pensar estas tierras o estos territorios baldíos o estas intemperies. Entonces, bueno, a mí me gustó, bueno, tu comentario al respecto, porque era como, queríamos saber, digamos, por qué en un simposio así, bueno, pensar esas liminalidades o esos territorios otros, ¿no? Que son como muy recientes para el pensamiento de lo que es toda esta trama más federal, provinciana y demás. Y Analía, no sé si... Sí, sí quiero un breve comentario porque también tengo una presentación de libro en un ratito y tenemos que ir a preparar con los chicos. Sí, Bruno comentaba lo de que Formosa está identificada sobre todo desde el discurso histórico, testimonial, con el ataque de un grupo de montoneros al regimiento de la ciudad capital. Y discurso que es utilizado por la ideología de derecha, pero más que nada en la ciudad de Formosa. Si bien es una provincia muy chica, hay una diferencia entre lo que es la ciudad y el interior. Y Hauff justamente es un escritor que no da clases en la capital de Formosa, pero vive en el interior. Y yo encuentro en su novela, en La voracidad del gusano, esto de que, no sé si es la periferia de la periferia, pero sí un juego con la idea del interior del interior. Las dinámicas y las lógicas que se dan entre esta relación Formosa capital y pueblos del interior es muy interesante. Nuevamente la matriz dicotómica está, el abandono, la intemperie, el descuido estatal está en el interior del interior, ya Formosa como provincia periférica, y con todos los matices peyorativos que suele tener por historia, por tradición, por política. A su vez, en su interior se configura, y esto Hauff lo lee muy bien porque habita el interior, escribe en el interior, vive en el Colorado, trabajó en el interior. De hecho, cuesta mucho ubicarlo a Hauff porque generalmente a veces trabaja en el campo. Y puede leer esta lógica. Entonces, la novela es muy poco conocida, salió en el 2021 y todavía no ha circulado, fueron muy limitados los ejemplares, no ha circulado a nivel de lectores. Yo estoy haciendo campaña para que se la lea, pero viene a proponer una lectura y una mirada que va a traccionar con ciertos idearios de derecha de la sociedad formoseña. Entonces, esa expectativa yo tengo. Creo que, insisto, estoy haciendo como una especie de campaña de que los lectores tienen que acercarse a esta novela, que creo que vino a ser también como una apuesta a la narrativa de Hauff, que viene abordando temas que tienen que ver con el abandono. Ya en La tierra agrícola también ya lo planteó, el abandono del interior. El interior del interior está abandonado o maltratado, ya por cuestiones ambientales también. Y aquí pone en evidencia o desvela una cuestión que es una problemática actual, que es parte también de este género que recuperan la tortura y los delitos de lesa humanidad. El silencio de las comisarías y la fuerza estatal en el interior, eso está oculto. Bueno, y esta novela viene a develar eso. Así que bueno, ese es un comentario y mi invitación a que lo lean. Sí, muchísimas gracias. Justo del Colorado, igual que Van Bredam. Sí, son todos vecinos, son Colorado. Sí. Bueno, sí, muchísimas gracias, porque la verdad que sí hay que nosotros, bueno, leemos bastante a
los formoseños porque estamos en resistencia, Sí, sí, sí. pero sí está bueno. Luz me dice que tenemos que ir cerrando porque ya hay gente esperando en este panel. Yo quería, bueno, hacer algunas, por ahí retomar algunas cosas de Victoria o todo lo que fuimos diciendo, pero bueno, falta también Sofía, pero creo que hubo un buen diálogo de estos espacios baldíos, intemperies, también estaba bastante presente la violencia, creo que en todas las obras, ¿no? Entonces también esta cuestión de los afectos, la crueldad, la violencia, o sea, como ir pensando esto. Eh, Así que bueno, por ahí, porque bueno, entiendo que haya gente esperando y nos tenemos que ir, pero bueno, yo estoy en Italia, o sea que acá es tarde, entonces tampoco sé si se va a demorar la otra mesa, si me voy a poder quedar hasta muy tarde. Por eso quería agradecerles muchísimo, o sea, por si no me puedo quedar en el otro debate. Y además que me parece que tenemos como un super dossier acá, digamos, para ir pensando esas cosas. Como que hubo mucha conexión entre las voces, las ponencias y demás. Eh, Así que bueno, cierro acá y nos vemos en el próximo, la segunda parte. Gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. muchas gracias. Gracias.